que por sus características comparten algún parecido. Por ejemplo, un ejemplo de una metáfora que no es literal, que es algo metafórico. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus dedos, obra de tus manos, somos todos nosotros. Entonces, aquí está hablando de un barro. Entonces la pregunta es, ¿somos un barro de manera literalista? No. Entonces, esto es algo metafórico. Claro. Entonces, lo que el autor está tratando es de llevarnos a una ilustración para que el lector pueda entender de manera explícita la idea que quería concretizar en ese momento. Entonces, ahí podemos ver lo que es una figura retórica llamado la parte metafórica. Tenemos otro ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 2. Dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová no es una roca literalista, ¿verdad? Jehová no es una roca. Pero él utiliza metáforas, elementos metafóricos, para que tú entiendas por qué utiliza la roca. Si tú analizas, Firmeza. claro, la firmeza es concreto, es La duro. solidez. Exacto. Entonces, si tú analizas cuáles son las propiedades geológicamente que se componen lo que es la roca, te darás cuenta que es algo metafórico. Claro. Entonces, son puntos importantes de la hermenéutica, del sistema interpretativo. Y algo que todo ministro, algo que todo aquel que conforma el cuerpo de Cristo, debe de tratar de dominar. Porque eso no es para una élite. Eso no es para un grupito de personas. Eso es para todo público. Eso es muy importante porque vemos hoy en día que hay gente que agarran un versículo que ni siquiera terminado, simplemente una frase, y de ahí comienzan a explicar de manera desarrollada sobre un tema que a veces está divorciado de la realidad, una mala interpretación. Y ciertamente poder hacer la enseñanza que usted trae, explicando el por qué y cuál fue el motivo por el cual se utilizaron esas metáforas, para que se abran los ojos, mi hermano, porque ya estamos en el tiempo del conocimiento. Ya eso de estar sacando un texto de contexto, ya hay que anularlo. Estamos en el tiempo del conocimiento y la iglesia necesita entrar en ese conocimiento para que podamos manifestar la realidad de lo que Dios quiso traer a través de cada uno de esos siervos que escribieron en la Biblia. Totalmente de acuerdo, distinguido. En el siglo XVIII se concretiza el Día de las Luces o el tiempo de las luces. ¿Qué significa esto? El tiempo del conocimiento amplio. No es justificable que un líder hoy en día no maneje estos temas. Y para eso existen diferentes universidades, como la Universidad Teológica Shalom, que ofrece niveles académicos apropiados para que todo aquel que conforme el cuerpo de Cristo pueda capacitarse. Claro. Totalmente. O sea que estamos en el tiempo de las luces, estamos en el tiempo del conocimiento. Entonces, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. La palabra pastor es algo metafórico, distinguido. Sí. Porque realmente, ¿qué significa la palabra pastor dentro de las raíces rabínicas o desde la cultura antigua? Bueno, una persona que está al frente de ovejas, literalmente. Entonces nosotros no somos ovejas. E incluso en todo el contexto bíblico distinguido, metafóricamente, el Eterno nos compara con ovejas. Pero no somos. Pero no somos ovejas de manera literal. Pero metafóricamente nos compara con las ovejas. Entonces, dentro de esta parte metafórica, aquí quiero entrar en detalle. Esto es muy delicado, muy importante. Preste atención ahí, que esto es muy importante. Totalmente de acuerdo. Hay algo importantísimo y que está dentro de lo que es la parte metafórica, llamado el antropomorfismo. La palabra antropomorfismo se escucha una palabra un poquito compleja, pero es importante de analizar. La palabra antropomorfismo tiene dos raíces griegas. Antropos significa humano, morfismo, forma. Es decir, es la cualidad que el autor desarrolla y establece elementos humanos a la deidad del Eterno. Voy a repetir. El antropomorfismo es la cualidad cuando el Eterno utiliza elementos humanos para que la humanidad
puede entender sus movimientos y su sistema lingüístico. Entonces, dentro de lo que es el antropomorfos o el antropomorfismo, podemos ver que en todo el contexto bíblico el Eterno utiliza elementos humanos. Pero hay algo distinguido, que está la teología propia. La teología propia enseña que Dios no posee cabeza. Pónganme por favor mucha atención, que esto es importante. El Eterno Padre no tiene cabeza. Dios no tiene ojos. Dios no tiene manos ni pies. Pero tú dirás, pero ministro, pero en el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver elementos humanos por el cual el Eterno se caracteriza. Vamos a analizarlo porque estos son antropomorfos. Entonces, dice Juan, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa que Jesús es la parte física de lo invisible? Fácil. Significa que el Eterno es un ser incorpóreo, es decir, que no posee cualidades antropomórficas o humanoides. Entonces, el Eterno es un espíritu, eso es algo importante. El Eterno es un espíritu. El Eterno no posee cualidades físicas, no posee boca, pero Dios habló, dice la Biblia. Dios no posee espalda, pero dice la Biblia que Moisés vio la espalda del Eterno. Esto es un hebraísmo. Ese es otro punto, esto es un hebraísmo. Entonces, es algo que la gente literaliza, porque dice la Biblia que no hay hijo de hombre que pueda ver al Eterno y vivir. Entonces, haciendo... Es un poco contradictorio. Ese es el punto distinguido, que hay una contradicción. ¿Por qué la contradicción? Porque todavía no tenemos este manejo hermenéutico, teológico del texto sagrado. Porque no hay hijo de hombre que pueda ver al Eterno y vivir. Pero dice la Biblia que Moisés habló cara a cara. Porque hablar cara a cara es como yo decir que yo hablé cara a cara con el presidente de República Dominicana, pero él está ahora mismo en Europa. Pero puede ser que yo tuve una comunicación mutua a nivel virtual y tuvimos una comunicación psicológica, personal, y yo puedo decir que yo hablé cara a cara con Luis Abinader. Y esto no representa que sea totalmente literal. Entonces ese es el punto, que nosotros los fundamentalistas, los evangélicos pentecostales, lamentablemente, en su mayoría, literalizamos todo y no es así. Y se lo voy a comprobar. Por ejemplo, Lo humanizamos. Totalmente lo humanizamos. Sí, porque es increíble como usted está explicando cada una de esas cosas y realmente me lleva a cada una de esas predicaciones que queremos darle una interpretación basado en la realidad humana y no apegado en que son metáforas que describen una verdad espiritual, pero que no necesariamente tiene que ser específicamente lo que menciona ahí. Totalmente de acuerdo. Y te voy a poner varios ejemplos para que la audiencia, el público pueda apreciar. Por ejemplo, Deuteronomio 33:27 dice, debajo están los brazos del Eterno. Esto es un antropomorfos, porque estamos viendo que el Eterno utiliza brazos, pero el Eterno no tiene brazos. Porque Dios es un ser incorpóreo, Dios no tiene cualidades humanoides, Dios es espiritual totalmente, Dios es un sistema de poder, o sea, no es una entidad humana como nosotros lo podemos ver. Entonces, otro ejemplo metafórico es, ¿quién es como yo y quién puede desafiarme? ¿Y qué pastor puede enfrentarse contra mí? Jeremías 49:19. O sea, él se está igualando a una entidad humana para la guerra. Y el Eterno es totalmente espiritual. Otro ejemplo es, todo está descubierto y puesto al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. El Eterno no tiene ojos. Eso está en Hebreos 4:13. El Eterno no tiene ojos. Ahora, ¿cómo yo compruebo? ¿Cómo yo compruebo que el Eterno no tiene ojos y no tiene cabeza, no tiene manos? Esto es figuras metafóricas. En Génesis 2:7 hay una característica que quiero desarrollar para que así las personas me puedan entender. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En primer lugar, para una persona poder soplar, tiene que tener boca, pulmones, tiene que tener un sistema respiratorio biológicamente en su anatomía humana.
Y el Eterno no tiene pulmones, el Eterno no tiene boca, el Eterno no tiene sistema respiratorio como nosotros lo conocemos. El Eterno no es humano. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? En primer lugar, hay algo en teología sistemática que se llama tricotomía. ¿Qué es la tricotomía? Algo compuesto por tres elementos. Significa que nosotros estamos compuestos por cuerpo, espíritu y alma. Entonces, en este momento, cuando el Eterno, de manera metafórica, destila aliento de vida, está diciendo que en ese momento, en ese estuche humano o de barro, Él depositó totalmente lo que es el alma y el espíritu. ¿Tú sabes lo que significa? Que el alma fue creada en ese momento, pero el espíritu salió del Eterno. O sea que tanto el alma como el espíritu pudo ser depositado en el estuche de Adán, y asimismo Adán fue un ser viviente. Entonces Dios no tiene cabeza. Todo esto son figuras metafóricas totalmente. Ahora, ¿por qué nosotros no dominamos esto? Porque le tenemos miedo al estudio profundo. Por la mala interpretación donde dice que la letra mata, más el espíritu edifica. Sabiendo que la palabra letra en el contexto original representa, es el estudio de la Torá judía. Que de eso era que se trataba el asunto que Pablo desarrolla en esa tesis. Era que en ese momento le estaban dando más énfasis a lo que era el conocimiento de la ley de Moisés, más que a la gracia. Y por eso Pablo dice, más la letra mata. ¿Pero cuál letra se refiere? A la ley de Moisés, más el espíritu, que es la gracia, edifica. Entonces, yo estuve distinguido analizando algo con unos hermanos de la Romana, y les decía que lamentablemente, aunque no estamos apurando, aunque estamos creciendo a nivel de conocimiento, todavía nosotros los evangélicos no dejamos de ser la iglesia protestante más inculta de todas. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente todavía está el sistema que para yo poder pastorear, que es otro tema, no es necesario el conocimiento. Que Dios te elija. Exacto. Lo más importante es que Dios te elija, por supuesto. Lo más importante es el llamado. Ese fue el daño más grande que se hizo por todos los tiempos, y mayormente en nuestro país, para no mencionar otro, que venía una persona que de momento no tenía letra, no sabía ni leer, y por un llamado, según él, lo ponían ahí como pastor, y él se repetía todo lo que escuchaba. Totalmente. Y muchas iglesias fueron nutridas de ese conocimiento limitado, que no era más que hablar lo que oían. Y hoy en día hemos tenido que estar extrayendo basuras de enseñanza que nos han dañado por mucho tiempo. Realmente han hecho un daño terrible, de tal modo que han creado un sistema en muchos creyentes legalista, de encierro, donde realmente lo que yo diga, según lo que vi, lo que oí, que es lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, y no se basa más bien en estudiar bien la Biblia a profundidad y recibir la revelación por la misma palabra. Porque ahí es donde está la esencia del asunto, que la revelación que tengamos sea de la misma palabra, no de lo que yo pienso, veo, siento. Porque los mensajes de hoy en día son así, lo que yo veo, pienso y siento. Un problema. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y todo eso se concretiza en el momento cuando inicia la iglesia evangélica pentecostal. Es otro punto, esto yo lo hablé desde el principio. En el año 1901, 1902, se desarrolla lo que es la iglesia evangélica pentecostal, que es otro tema que no fue en Hechos 2. En Hechos 2 los apóstoles no eran evangélicos pentecostales. Pablo murió sin el conocimiento de la existencia de la iglesia evangélica pentecostal. ¿Cómo le llamaban a los cristianos? Le llamaban los nazarenos, le llamaban los caminantes. Tú puedes analizarlo en el libro de los Hechos. Puedes analizar también otros textos extrabíblicos como la historia de Flavio Josefo, como Tácito, que mencionan que a los cristianos le llamaban los caminantes. Entonces, cuando se desarrolla la iglesia evangélica pentecostal, en el año 1901, 1902, en ese momento se desarrolla a través de un líder de padres de esclavos africanos. Eso fue en Kansas, Estados Unidos. E independientemente de que el poder de Dios, el poder de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, estuvo en medio de este gran avivamiento pentecostal, aún así creció un gran avivamiento, pero con bajos conocimientos bíblicos.
Entonces, por eso es que la mayoría de los vagos que justifican su vagancia con que la letra mata y el espíritu edifica, niegan el gran conocimiento bíblico. Y no es así, distinguido. El conocimiento es importante porque te voy a decir algo. Yo he visto muchos desafíos de gente, ¿de dónde están los exégetas, lo que sé yo qué? Como desafiando el conocimiento que tiene una persona, porque simplemente, vuelvo y repito lo que dije ahorita, hay gente muy encerrada que creen que porque tienen un ministerio ya ese es el todo del asunto. Y es un problema porque muchos líderes hoy en día, hasta pastores, usted lo ve que son hasta figuras conocidas a nivel de las redes, que tienen una gran audiencia. Usted lo escucha hablar y se da cuenta que no hay nada de conocimiento, no hay nada de Dios ahí. Y lo que están es tergiversando, dañando la imagen del evangelio, que ciertamente el hombre nunca podrá hacerlo, pero hay que ver todos esos malos ejemplos que se están dando por simplemente tener gente poco preparada, que tiren página a la izquierda. Por supuesto. Eso es muy importante. Por supuesto, porque dicen que Pedro era el personaje que no tenía conocimiento. Pero usted sabe que a veces es un poco contradictorio, pero a mí me gusta, yo he escuchado predicadores que dicen que para una persona decir soy apóstol, como ya no está ahí presencialmente, viendo a Jesucristo, que era uno de los requisitos, sí, verlo, estar ahí, por lo menos que tenga más de 50 libros que haya leído. Sí. Claro. Continúe. Sí, realmente distinguido, realmente Pedro tuvo una preparación, un desarrollo de conocimientos por dos cosas. En primer lugar, ¿qué dice la cultura rabínica? Que todo niño judío tenía que ser instruido bajo la Torá. Claro. O sea que cuando hablamos de Torá, estamos hablando de los 5 libros de Moisés, la Torá judía. ¿Qué significa esto? Que Pedro conocía sobre la Torá judía. Incluso escribió bajo el griego koiné, y bajo ese griego koiné, él pudo hacer una analogía teológica de las leyes del Antiguo Testamento y la gracia. ¿Tú sabes por qué? Porque en tiempos de Pedro, en el tiempo apostólico, todavía no se había concretizado o desarrollado el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice la Biblia que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo, en ese momento de escritura se refería al Antiguo Testamento, porque en esos tiempos todavía estaba en proceso de desarrollo lo que era el Nuevo Testamento. Sí, claro. Y otro punto es que el tiempo que duró Pedro con el Mesías fue un tiempo de preparación de conocimientos, porque a Jesús le llamaban rabí. ¿Y cuáles son las características de un rabino? Y ahí le llamaron rabino totalmente. O sea que